Atención. ¿Qué harías si descubrieras que tu hija, a quien creías haber perdido, ha estado viva y creciendo sin ti durante 6 años? Estamos a punto de desvelar una verdad que sacudirá los cimientos de una vida. Antes de sumergirte en este torbellino de emociones, regálanos un me gusta si crees en el poder de la verdad. Suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué harías tú en esta situación devastadora. El legado silenciado. La hija que nunca conoció. Abandonó su casa pensando que sería un evento más, pero entonces se detuvo. Una niña pequeña corría por el patio de juegos. Tenía sus ojos, y detrás de ella, Isabela Durán, la mujer que creyó haber perdido, la mujer de la que le dijeron que había abortado a su hijo. Pero allí, frente a él, estaba la verdad. Ella nunca abortó. Y esa niña pequeña era suya. Ahora, él solo quería saber, ¿por qué lo dejó? ¿Y por qué le ocultaron a su hija durante 6 años? 1. El reencuentro desgarrador. El cielo de marzo estaba despejado, pero gris. Una de esas mañanas en que el sol insiste en salir. Pero algo en el aire, quizás el peso de los recuerdos no dichos, empuja las nubes hacia atrás. Darío Alcázar se ajustó el traje por tercera vez, irritado por el cuello almidonado que le raspaba la nuca. Llegaba tarde, como siempre. Pero no importaba. Nadie esperaba más de él que su presencia. Y él sabía ocupar espacios con la frialdad de quien está entrenado para no quedarse. El colegio era antiguo, encantador, con ventanas arqueadas y paredes gastadas por el tiempo. Los niños corrían en filas desordenadas, algunos con globos, otros con las manos manchadas de pintura. El evento benéfico, promovido por un brazo social de la empresa de su familia, no era más que un pretexto, un escaparate, un suspiro de relaciones públicas en el que ni siquiera fingía creer. Entró al patio, la indiferencia pesando sobre sus anchos hombros. Saludos, flashes, discursos vacíos. Estaba a punto de irse cuando algo, no un sonido, no un roce, sino un escalofrío seco, lo detuvo. La risa. No era fuerte, ni buscaba atención, pero era familiar, como un eco ancestral arrancado de lo profundo de su pecho. Giró la cabeza lentamente, como quien sabe que lo que está a punto de ver no podrá deshacerse, y vio. Una niña pequeña corría por el patio de tierra apisonada, su vestido azul ondeando como si el mundo hubiera bajado el volumen solo para que ella pasara. Pelo castaño suelto, piel besada por el sol. Le faltaba un diente frontal y tenía una risa. Esa risa. Tropezó, se mordió el labio inferior para reprimir la risita, exactamente como él lo hacía, y corrió hacia una mujer. Darío sintió un nudo en el estómago. Allí, a pocos metros de él, estaba Isabela, como un espectro que el tiempo olvidó enterrar. Llevaba una blusa blanca sencilla, el pelo recogido descuidadamente. Tenía nuevas arrugas en las comisuras de los ojos, una postura más recta y firme. Pero era ella, todavía ella. Sus miradas se encontraron, y el mundo, por un segundo entero, se disolvió en silencio. Los sonidos del patio de juegos desaparecieron. El bullicio, la gente, las risas de los niños, todo se desvaneció. Solo la imagen permaneció. Madre e hija, juntas, vivas, reales. Su garganta se cerró. Sus dedos hormiguearon. Su corazón,
que hasta entonces latía al ritmo insípido de alguien que ya no esperaba nada, se aceleró como si intentara escapar. La niña tomó la mano de Isabela y le sonrió, antes de desaparecer por una puerta lateral, y él se quedó allí, inmóvil, con el pasado martilleando como una sirena en sus oídos. ¿Isabela? 6 años. Estaba embarazada la última vez que la vio, y él había creído que ella había abortado. No, él sabía que lo había hecho. Eso le habían dicho, lo que le habían mostrado, la carta, la grabación, la clínica. Pero ahora, esa niña pequeña era él, era su risa, su forma de caminar, la forma en que bajaba la mirada cuando alguien la miraba demasiado tiempo. La mano de Darío tembló, y ni siquiera notó que todavía sostenía la carpeta de cuero con los documentos del evento. El cuero se le resbaló, cayendo al suelo, pero no se agachó. No podía. El aire a su alrededor parecía enrarecido. ¿Su hija? No, no podía reclamarla. Pero sí, podía. Sí, podía. Lo sabía. Lo sentía. ¿Quién es ella?, preguntó en voz baja, casi para sí mismo. Pero una de las coordinadoras del colegio, una mujer con voz chillona y sonrisa ensayada, se acercó. «Señor Alcázar, ¿todo bien?» «Parece pálido». No respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta por donde Isabela había entrado. Y todo le dolía. Como si ese instante no fuera solo un reencuentro, sino un espejo roto del pasado, arrojando esquirlas al presente. La mujer repitió. «¿Necesita agua?» «No», respondió Darío secamente, con los labios tensos. «Necesito saber quién es ella». «¿Perdón?» La coordinadora lo miró, confundida. «Oh, debe estar hablando de la nueva mamá voluntaria. Se apuntó el mes pasado. Está ayudando con el taller infantil. Se llama Isabela. Isabela Blanco». No escuchó el resto. El nombre fue suficiente. Fue como una cuchilla atravesando la carne de los recuerdos dormidos. Isabela. El nombre que había pasado 6 años tratando de arrancarse de dentro. El nombre que su familia le prohibió pronunciar. Que los amigos fingían olvidar. Que él intentó odiar y falló. Ella estaba allí. Y tenía una hija con su cara. Dio un paso adelante. Se detuvo. Dio otro. Sus piernas se sentían como plomo. Su respiración le desgarraba la garganta. Su cabeza palpitaba con recuerdos desconectados. Manos entrelazadas en un parque vacío. Noches leyendo poesía susurrada. El descubrimiento del embarazo. El miedo. La euforia. Y luego, el silencio. La carta. El desprecio. El final. Pero, ¿y si todo había sido una mentira? No era posible. Pero lo era. La niña no podía ser una coincidencia. Darío salió del colegio, su cuerpo en piloto automático. Caminó por la acera como si estuviera atravesado por algo que no encajaba en el presente. El viento le traía el sonido de los niños jugando, pero él no oía nada. En su mente, solo una pregunta. Una pregunta que le quemaba por dentro, como ácido. Ella nunca abortó. El mundo, que hasta entonces había estado hecho de certezas incómodas y rutinas calculadas, se había partido en dos. Y ahora, solo quedaba la urgencia. Necesitaba saber la verdad. ¿Por qué? Si eso era lo que sospechaba, si esa niña pequeña era su hija, entonces Darío ya no tenía derecho a seguir caminando como si nada hubiera pasado. Se detuvo en la esquina. Se apoyó contra un viejo muro de piedra. Cerró los ojos con fuerza. En lo profundo de su pecho, donde una vez hubo un vacío sordo, algo empezó a gritar. No era solo ira, era pérdida.
Era tiempo, era culpa y era amor. Un amor tan antiguo que ya parecía inventado, pero que ahora tenía un nombre, un rostro y ojos, justo como los suyos. Abrió los ojos. Miró el cielo que empezaba a despejarse. El sol finalmente se abría paso entre el gris. Pero dentro de él, la tormenta acababa de empezar. Y no estaba hecha solo de dudas, estaba hecha de recuerdos, de un tiempo en que todo parecía posible. Antes de las mentiras, antes de las cartas que no eran suyas, antes de las voces falsificadas en grabaciones que lo destruirían todo, antes de la caída. Pregunta interactiva. ¿Cómo crees que Darío descubrirá la verdad sobre lo que realmente sucedió? ¿Quién sospechas que orquestó la separación y las mentiras? Comparte tus teorías en los comentarios. 2. El peso de las mentiras. Darío cerró los ojos. Las imágenes le vinieron con fuerza, como si en algún lugar dentro de él, un sello sobre un recuerdo sangrante se hubiera roto. Todavía recordaba la primera vez que vio a Isabela. Era un viernes frío. Finales de otoño. En un evento al que nunca habría ido de buena gana. Una exposición de fotografía en un centro cultural decadente del centro de la ciudad. Su conductor se había retrasado. El coche se había averiado. Y él caminaba por las calles como quien huye de sí mismo. La ventana del espacio cultural parpadeaba con un viejo cartel que anunciaba fragmentos de lo cotidiano. Entró sin ganas, o quizás queriendo escapar, y allí estaba ella, sentada en el suelo, frente a una foto de una anciana cosiendo a la luz de las velas. Tenía un cuaderno en el regazo, el pelo cayéndole sobre los hombros, y sus ojos, Dios, sus ojos, no eran hermosos en el sentido convencional, eran serenos, profundos, como si tuvieran tiempo para escuchar. Ella no lo vio, pero él sí, y durante largos minutos se quedó allí, sin saber por qué, observando a una extraña escribir, mientras el mundo parecía suspendido a su alrededor. Cuando finalmente levantó la vista y lo encaró, no mostró sorpresa, ni desvió la mirada, simplemente lo miró, y luego sonrió. «Me has estado observando un buen rato», dijo, sin levantarse. Su voz no era dulce, era firme, contenida, como si estuviera más acostumbrada al silencio que a los cumplidos. Él no supo qué decir. Respondió con la verdad. «Pareces alguien que sabe lo que busca». Ella se rió. Cerró su cuaderno. «Nunca lo sé, por eso escribo». Eso fue todo. Nada épico, nada ensayado. Pero lo que allí comenzó, no terminó. Cuando él salió del centro cultural esa noche, porque volvió. 2 días después, y luego otra vez. Y luego, cuando ella se dio cuenta, él ya formaba parte de sus martes, de los paseos cortos hasta la parada del autobús, de las conversaciones que comenzaban con «¿Crees en el destino?» y terminaban en silencios cómodos. Darío no era fácil de amar, no porque fuera áspero, sino porque vivía en un mundo que lo obligaba a ser siempre alguien que no era. Sonrisas sociales, respuestas automáticas, futuros planeados por otras manos. Pero Isabela no quería el apellido, ni las cenas caras. Lo amaba cuando llegaba con el pelo mojado por la lluvia, con un poema mal leído en la mano, con preguntas sobre la vida que sonaban más a gritos ahogados. Y ella también era difícil. No se abría fácilmente. No ofrecía sus sueños en bandeja. Llevaba una tristeza en los hombros, que ni siquiera sus 20 años podían ocultar. Rara vez hablaba de su madre, nunca de su padre. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda de telas y estudiaba por la noche con la mirada de quien no podía permitirse fallar. Se complementaban de una manera que nadie había planeado,
Pero el amor que los unía no era simple, porque él no podía escapar del mundo en el que vivía. Y ese mundo comenzó a cerrarse demasiado pronto. Fue una tarde de primavera cuando Isabela le contó sobre el embarazo. Estaban sentados en un banco del parque, comiendo dulces de feria y riéndose de alguna broma tonta sobre cómo sus manos siempre estaban frías. Ella se llevó las manos al vientre y susurró: «Darío, ¿hay algo?» Él la miró, distraído. «Estoy embarazada». Su mundo se detuvo, pero no como hoy, no como en el colegio. Se detuvo con luz. Él la abrazó. Se rió. Luego lloró. Dijo que quería todo, que se las arreglarían, que nada más importaba. Ella tembló. Él tomó su rostro entre sus manos. «No dejaré que nada te haga daño, lo juro». Ella le creyó. Y él también lo creyó. Por un tiempo. Pero luego llegaron los Alcázar. Llegaron como un torbellino. La madre de Darío fue la primera. No gritó. No lloró. Simplemente organizó una reunión silenciosa en el despacho de la mansión familiar. Con té inglés, un acuerdo de confidencialidad y una mirada glacial. «Vas a terminar con esto, y luego te irás a Londres. Ella está embarazada. Entonces, se queda lejos. No permitiremos que una chica del lado equivocado de la ciudad destruya lo que hemos construido durante generaciones». «No es ella quien lo destruirá, son ustedes», había gritado Darío. Su padre no fue tan comedido. Usó palabras como vergüenza, fracaso, desheredado. Dijo que si no rompía todo, lo perdería todo. El apartamento, el nombre, las acciones, la herencia. «Entonces desherédame», había gritado Darío. Pero no fue tan simple. Lo aislaron. Bloquearon sus cuentas. Cortaron líneas. Le quitaron el teléfono. Y lo enviaron a Londres con la excusa de un programa de la empresa internacional. Él intentó resistir. Intentó escribir. Intentó llamar. Pero las respuestas desaparecieron. Y poco a poco, empezó a creer que Isabela había elegido seguir adelante sola, hasta que recibió la carta. «No quiero este bebé. Olvídame». Y la grabación. «Haz lo que tengas que hacer. No me busques más». La destruyó con rabia, con negación, con vergüenza. Pero lo creyó, porque quería creer que el amor no era tan fuerte como pensaba, que ella, como todo lo demás, se había rendido. Pero ahora, años después, esa niña pequeña del vestido azul venía a tirar de la verdad como un ancla en el fondo de su pecho. Y Darío lo sabía. Sabía que había perdido algo. Sabía que su amor había nacido en el momento equivocado. Pero eso no lo hacía menos real. Quizás lo hacía aún más. Porque incluso después de todo el silencio, todas las mentiras, todavía dolía. Todavía ardía como una herida abierta. Y mientras caminaba por la calle de regreso a su coche, el cálido viento de la tarde le trajo un aroma. Quizás perfume. Quizás recuerdo. Recordó una noche. Los dos. En casa de su madre. Una habitación pequeña y estrecha, con la pintura pelada. Y un colchón en el suelo. Ella recitando a Rumi con los ojos cerrados. Él con la cabeza en su regazo. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Tengo miedo», respondió él. «¿De qué?». «De que todo esto no dure». Ella sonrió. Le tocó la cara. «El amor no está hecho para durar. Está hecho para doler. Pero si duele para los dos, vale la pena». Ahora, él entendió. Su amor dolía. Todavía dolía. Y quizás todavía vivía. Pero en ese tiempo, todo lo que tenían fue enterrado. Llamada a la acción. ¿Qué crees que le pasó realmente a Isabela?
¿Por qué creyó ella que Darío la abandonó? ¿Y quién estuvo detrás de la carta y la grabación? Comparte tus teorías en los comentarios y dale me gusta si estás enganchado a esta historia. 3. El precio de la mentira. 3 meses. Eso fue suficiente. 3 meses de gestación, y el suelo bajo los pies de Isabela desapareció. Los mensajes de Darío, que solían llegar como pequeños suspiros a mitad del día, se detuvieron. Al principio, pensó que se debía a su cambio de horario. Luego, al estrés. Pero luego vinieron los días en blanco. Llamadas que iban directamente al buzón de voz. Silencios que ya no tenían excusas. Ella esperó, sentada en el mismo banco del parque donde él le había dicho que nunca la dejaría. Esperó con la mano en su vientre, todavía sin forma, pero ya con miedo. Las noches se hicieron largas, y ella comenzó a escuchar los sonidos de la casa, como ecos de algo que no podía nombrar. A la mañana siguiente, llegó la carta, doblada en 4, sin sobre, deslizada bajo la puerta del pequeño apartamento que alquilaba con sacrificio. La letra era la suya. Ella reconocería esa mano imperfecta, apresurada, incluso en la oscuridad. Las palabras eran frías, cortas, cortantes. No quiero este bebé. Olvídame. Su mundo se derrumbó en silencio. Isabela se sentó en el suelo de la cocina, la hoja en sus manos. La tinta estaba ligeramente corrida en la esquina inferior, como si él hubiera llorado al escribirla, pero no podía creerlo. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus piernas, y sin embargo, no lloró. Solo lloró después, cuando se tocó el vientre y susurró, como suplicando a cualquier dios: dime que esto no es real. Pero lo era. A la tarde siguiente, recibió una llamada de un número privado. Ella contestó, su voz casi desaparecida, esperando escuchar a Darío, escuchar cualquier cosa, pero lo que escuchó fue peor que el silencio. Fue su voz, fría, sin titubeos. Haz lo que tengas que hacer, no me busques más. Ella dejó caer el teléfono al suelo, sin colgar. Se apoyó contra la pared y dejó que su cuerpo se deslizara hasta sentarse en el frío suelo. A la mañana siguiente, encontró una carta de la clínica. Todo estaba ya programado. Nombre, fecha, pago realizado. Un coche estaría disponible para recogerla si era necesario. Fue entonces cuando comprendió. Nada de esto venía de Darío. No podía. La letra de la carta era la suya, pero el contenido no. La voz era la suya, pero el tono era vacío, como si hubiera sido montado, fabricado. Y ella conocía a esa familia. Los conocía demasiado bien. Sabía de lo que eran capaces. Isabela no fue a la clínica, no respondió a las cartas, apagó su teléfono, rompió su tarjeta SIM. Desapareció. Huyó con una maleta de ruedas, 2 abrigos, 300 euros y un cuaderno con los nombres que había pensado para su hija. Porque sin necesidad de una ecografía, ella ya sabía que sería una niña. Fue a la terminal de autobuses sin destino fijo. Solo quería alejarse de su olor en su ropa, de los recuerdos en el espejo, de la certeza de que amaba a alguien que quizás se había convertido en un extraño. Fue a la costa, luego hacia el interior. Limpió, cosió, lavó platos, vio su vientre crecer bajo un uniforme de camarera y durmió en colchones prestados, temerosa de que alguien pudiera encontrarla y quitarle lo que aún no había nacido. Por un tiempo, Isabela odió a Darío. Luego, dejó de odiarlo, porque el odio
también exigía esperanza, y a ella no le quedaba ninguna. Solo tenía a su hija. Y un nombre. Lila. Lila llegó en un amanecer frío. El hospital era sencillo, y ella estaba sola. Gritó de dolor, de miedo, de culpa. Cuando escuchó el primer llanto, sintió una parte de su cuerpo abrirse que nunca antes había conocido. No sabía cómo cuidar a un bebé, pero aprendió. Aprendió a calentar un biberón en una olla, a recogerse el pelo con una mano y a cambiar pañales mientras lloraba ella misma. Aprendió a sobrevivir, sin lujos, sin descanso, pero con esa niña pequeña que la miraba como si no le faltara nada. Al principio, Isabela pensó en buscar a Darío, enviar una carta, contarle la verdad. Pero ¿cómo podía confiar en alguien que había sido capaz de herirla tan profundamente? La duda aún persistía. ¿Y si todo aquello realmente venía de él? ¿Y si se había rendido? La respuesta llegó meses después. Una tarde cualquiera. Estaba en una pequeña tienda, comprando leche, cuando vio la portada de una revista barata en el mostrador. El heredero de los Alcázar regresa de Europa y asume la presidencia del brazo europeo del grupo. La foto era reciente. Él, en un evento, con una copa en la mano, sonriendo. Y en el pie de foto, tras una breve estancia en Europa, Darío Alcázar regresa al país y afirma que está centrado en los negocios. El amor, hoy, no es una prioridad. Ella lo miró como si estuviera viendo una tumba. No porque él hubiera seguido adelante, sino porque la imagen confirmaba la separación de sus mundos. Él había regresado, y no la había buscado. Eso fue suficiente. Allí, ella decidió. Su hija no llevaría ese apellido. No conocería la humillación. No cargaría con el peso del rechazo sobre sus hombros. Pero en el fondo, por mucho que lo intentara, nunca podría borrar a Darío de los ojos de su hija. Porque él estaba allí, en la forma en que fruncía el ceño, en cómo se quedaba en silencio cuando pensaba demasiado, en su amor por los libros, en lo rápido que aprendía nuevas palabras, en su costumbre de observar antes de hablar. Lila era él, pero también era suya, y Isabela juró que haría todo de manera diferente, que no dejaría que el pasado dictara quién sería su hija. La verdad no dicha. Al otro lado del mundo, Darío regresaba de Londres con su cuerpo cargado de preguntas, sin respuesta. Su madre lo recibió con una cena silenciosa, y la noticia de que Isabela había rehecho su vida con otra persona. Él no lo cuestionó. No quiso oír más. Se tragó el veneno. Aceptó el duelo por algo que nunca llegó a vivir. Y durante años, vivió a la sombra de lo que pudo haber sido. Empujó el amor a los cajones cerrados, mientras su alma se acostumbraba a sobrevivir. Intentó otras relaciones. Ninguna duró. Ninguna mujer tenía esa calma feroz. Nadie lo miraba como si viera más allá de su nombre, su dinero, su familia. Hasta ese día, ese patio de juegos, esa niña pequeña con ojos de espejo, y Isabela, allí, con una mirada que no lo odiaba, pero tampoco lo reconocía. Allí, la verdad golpeó tan fuerte que el tiempo se partió en dos. No fue el destino. No fue una coincidencia. Fue una trampa, delicada, fría, precisa, tendida por manos que no podían tolerar perder el control. Y en esa trampa, 2 vidas fueron arrojadas al abismo. Ahora, después de todo, solo quedaba una certeza. Nunca dejaron de amarse, pero alguien decidió que eso no era suficiente. Y durante años, eso fue suficiente para destruirlos. Pregunta interactiva.
¿Qué hará Darío ahora que sabe la verdad? ¿Se involucrará la familia de Isabela? Comparte tus pensamientos y predicciones en los comentarios. 4. Reconstruyendo desde cero, Darío comprendió que necesitaba aprender a vivir con el pasado. Su nueva casa no era lujosa. No tenía un ascensor panorámico, mármol italiano, ni personal esperando órdenes. Pero tenía algo que nunca antes había tenido. Un buen silencio. Esa clase de silencio que no presiona, que no aplasta. Un silencio que acoge. El primer domingo, se quedó junto a la puerta de la cocina durante casi una hora, observando cómo la luz del atardecer se colaba por la ventana e iluminaba el suelo de madera rayado. Fue allí donde quiso reconstruir. Empezar de cero. No como Darío Alcázar, el heredero, sino como Darío, el hombre que perdió 6 años por una mentira y que ahora quería recuperarlos, un día a la vez. En los días siguientes, empezó con pequeñas cosas. Invitó a Lila a tomar un helado en el parque local. Trajo libros infantiles ilustrados bajo el brazo, fingiendo que acababa de encontrar una copia que creía que a ella le gustaría. A veces, ella aceptaba. Otras veces, simplemente sonreía amablemente y decía que tenía otros planes. Y eso estaba bien. Él no insistió. Estaba dispuesto a esperar. Lila era curiosa. No parecía intimidada por él, pero tampoco se arrojó a sus brazos. Observaba. Como Isabela, con esos ojos grandes y atentos que decían mucho más de lo que dejaba escapar. Cuando él aparecía con algo, ella le preguntaba, ¿trajiste esto porque querías o porque crees que tienes que hacerlo? Y él se reía nerviosamente, respondiendo con honestidad, porque no sé cómo hacer esto bien, pero lo estoy intentando. Ella aceptaba, sin juzgar. Se sentaba a su lado, escuchaba, y luego volvía a entrar en la casa, como quien aún decide si este nuevo personaje en su mundo se va a quedar o a desaparecer como los demás. Isabela observaba todo a distancia. Hacía un esfuerzo por mantener cierta reserva, como si aún no pudiera relajarse al verlo allí, presente, constante, comprometido. Había algo en sus ojos que aún no había bajado la guardia. Tenía miedo, no de él, sino del dolor de permitirse creer de nuevo. A veces, ella llegaba a casa del trabajo y encontraba a Darío y Lila dibujando en el porche con tizas de colores. Otras veces, los veía en el sofá, él intentando entender los deberes de matemáticas, mientras Lila, impaciente y terca, se cruzaba de brazos, diciendo que su forma de explicar era un poco enrevesada. Y él se reía, aceptándolo. Aprendió a reírse de sí mismo con ella. El tercer fin de semana, trajo flores. No eran rosas caras ni arreglos extravagantes. Era un ramo de margaritas y lavanda, envuelto en papel de periódico. Lila abrió la puerta y vio las flores. ¿Son para mamá? Sí, respondió él. Ella va a decir que no era necesario. Lo sé, pero le gustarán. Isabela apareció en la puerta poco después, sin acabar de entender. Lila le entregó las flores y salió corriendo al patio. No pedí estas, dijo ella, sosteniendo el ramo con cuidado. Lo sé, pero me apetecía traértelas. ¿Por qué? Porque recordé el olor de tu pelo después de la lluvia. Siempre tenía ese aroma a lavanda con algo cálido que nunca pude nombrar. Ella desvió la mirada, apretó los labios. No dijo nada, pero puso las flores en un jarrón con agua y las dejó en la mesa de la cocina. Allí se quedaron. No fueron tiradas. A la mañana siguiente, él llegó más temprano. Trajo un cepillo, 3 gomas de pelo de colores y un tutorial guardado en su teléfono. ¿Puedo intentarlo? Lila dudó.
Luego asintió. Él se sentó detrás de ella. Sus manos temblaban, tratando de entender dónde empezaba una hebra y terminaba otra. Se equivocó. Lo deshizo. Volvió a intentarlo, hasta que, después de 20 minutos, una trenza torcida tomó forma. «Es horrible», dijo ella. «Es auténtica. ¿Solo puedo llevarla dentro de casa?» «Por supuesto». Y ella sonrió. Por primera vez, una sonrisa plena, sin reservas. Esa noche, Isabela llegó a casa del trabajo y los encontró a los dos sentados en el patio. Él estaba haciendo tortitas en una plancha eléctrica, el sirope derramándose torpemente. Lila le contaba algo sobre un libro, y él escuchaba como si fuera lo más importante del mundo. Isabela se detuvo en la puerta. Su corazón se aceleró, porque eso era lo que ella había soñado. Un hombre arrodillado junto a su hija. Un hombre que escucha, que se equivoca, que se ríe de sus errores, que vuelve. Ella se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta. Se quedó allí, inmóvil, tratando de entender lo que sentía. Pero su cuerpo habló antes que sus pensamientos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su pecho se alivió. Y una pequeña sonrisa se le escapó, sin que pudiera detenerla. Lila miró hacia atrás. Vio a su madre y gritó: «¡Quemó la tortita!». Darío se giró y sonrió. «Pero la próxima será perfecta». Isabela se rió. Y por primera vez, sin miedo. Pregunta interactiva. ¿Cuál crees que es el punto de inflexión para Isabela? ¿Qué significa esto para el papel de Darío en sus vidas? Comparte tus pensamientos en los comentarios. 5. Un amor renacido. En las semanas siguientes, él empezó a recoger a Lila del colegio los viernes. Había aprendido a hacer avena sin que se pegara a la olla. Y finalmente descubrió la diferencia entre el corrector y la pintura escolar. Después de lavarse la cara con purpurina durante 3 días seguidos, Isabela observaba todo. Poco a poco, la rigidez de sus hombros disminuyó. Empezó a ofrecerle café cuando llegaba. Luego, cenaban juntos, por comodidad, al principio. Pero pronto, las cenas se convirtieron en largas conversaciones. Se reían, recordando viejas historias. Discutían la educación de Lila. Planeaban pequeños cambios en su rutina. Y una tarde cálida, mientras Lila montaba en bicicleta en el patio. Algo cambió. Darío estaba arrodillado, sosteniendo la parte trasera de la bicicleta sin ruedines. Lila pedaleaba con dificultad, sus brazos tensos, pero no se rendía. Lo intentaba. Fallaba. Volvía a intentarlo. «Te vas a caer», dijo él. «Lo sé. ¿No tienes miedo?» «Sí». «Pero tú estás aquí. ¿No quieres que te suelte? Quizás me sueltes, pero estarás allí cuando suceda». Ella perdió el equilibrio. Él corrió. La atrapó. Y ella cayó, riendo. Isabela estaba en el porche. Lo vio todo. Vio a su hija en el suelo, sucia de hierba, riéndose a carcajadas. Vio a Darío tumbado a su lado, también riendo, como si el mundo hubiera vuelto a tener sentido. Y entonces, sin pensarlo, bajó los escalones. Fue hacia ellos. Se sentó en el suelo. Lila fue a jugar con una ramita cualquiera, ajena a la tensión en el aire. Darío permaneció en silencio. Ella lo miró. «Te quedaste». «Me quedé. Nunca pensé que podría mirarte sin sentir dolor». «¿Y ahora?» Ella respiró hondo. «Ahora, siento algo más». Él no dijo nada. Sus ojos buscaron los de ella. Y en el silencio que siguió, ambos lo supieron. Fue Isabela quien se inclinó, lentamente, como si algo estuviera siendo desenterrado dentro de ella. Cuando sus labios se tocaron, el mundo no explotó. No hubo música,
ni cielo abriéndose. Solo un encuentro. Cálido. Pleno. Familiar. Cuando se separaron, ella susurró: «Esto lo cambia todo. Esto lo empieza todo». Al día siguiente, él trajo flores de nuevo. Lavanda y margaritas. Las mismas. Pero esta vez, no para recordar el pasado. Era para el ahora. Isabela sostuvo el ramo. Lo miró con ojos tranquilos. «¿Qué quieres? Cuidarte. Si me dejas». Ella tardó un momento en responder. Sus ojos escocían. Su voz salió como un suspiro. Sí, y ese sí, no era solo para él. También era para ella. Porque amar, después de la caída, requería valor. Pero ella ya no tenía miedo. Y eso lo cambió todo. Porque vivir sin miedo era la única forma de vivir con verdad. 6. Una familia restaurada. En los meses siguientes, Isabela aprendió a respirar con el pecho lleno de nuevo. Lila se despertaba cada día más ligera, más habladora, más completa. Y Darío, cada vez más presente, dejó de ser solo un hombre que había regresado, y se convirtió en el padre que eligió ser. En cada gesto, en cada silencio respetado. Era como si esa casa, pequeña y con olor a pan por la mañana, se estuviera amoldando alrededor de una nueva estructura invisible, hecha de confianza, cuidado y paciencia. Pero había un eco que aún golpeaba las paredes. El pasado, el reencuentro con Darío y la reconstrucción de su afecto no habían anulado lo que le habían quitado: el tiempo perdido, la juventud robada, el duelo por una historia que casi no tiene una segunda oportunidad. Y más que nada, había una herida que no era suya. Era de Lila, un dolor que su hija no sabía nombrar, pero que aún se cernía desde lejos, como la sombra de un secreto que pronto sería demasiado grande para ser ignorado. La noticia llegó una tarde de otoño. Un mensaje corto, casi tímido, en el teléfono de Darío. «Nos gustaría conocer a la niña, si es posible». Era de su madre. Isabela leyó el texto por encima del hombro, y no dijo nada. Solo esperó. Darío tardó unos segundos. Luego preguntó, bajando el teléfono: «¿Quieres que les conteste?» Ella respiró hondo. Miró por la ventana. Lila jugaba en el jardín, sosteniendo una muñeca de trapo y hablando con las plantas, como si el mundo fuera sencillo. Quieren ver a su nieta, ahora que saben que existe. Después de ocultarte la verdad durante 6 años. Después de comprar nuestro silencio con mentiras. Lo sé, dijo Darío. Pero también son sus abuelos, y dejaron de ser tus padres cuando te hicieron creer que yo te abandoné. Hubo un silencio. Darío se sentó a la mesa. No quiero forzar nada. Lo sé, dijo Darío. Pero si esto abre una puerta que todavía tienes cerrada, entonces la decisión no es mía, es tuya. Ella se giró. Lo miró por unos segundos. No necesito ver a los padres que destruyeron mi vida, lo sé. Pero quizás ella necesite ver a los abuelos que no conocían la suya. A la mañana siguiente, Isabela preparó café con manos temblorosas. Lila dibujaba en la sala de estar, tarareando alguna canción inventada. Darío envió un mensaje corto. «Mañana, a las 10». No hubo respuesta, pero al día siguiente, a las 9:45 a.m., el coche negro se aparcó frente a la casa. El padre de Darío salió primero. Estaba más delgado, más encorvado, con el pelo más blanco. Llevaba el mismo traje viejo, pero ya no le quedaba bien en los hombros. Luego salió su madre. Llevaba un vestido gris claro sencillo, y sus ojos estaban excesivamente maquillados, como si intentara ocultar su agotamiento. Se detuvieron frente a la verja. Darío la abrió. «Adelante». Isabela observó desde lejos, desde el umbral de la sala de estar. Lila ya sabía que algo era diferente.
Observó el movimiento con una mirada más atenta de lo habitual. La madre de Darío se detuvo frente a la niña. Sonrió tímidamente. «Tú debes ser Lila». La niña la miró. Frunció el ceño, como quien mide distancias con los ojos. «Sí, soy tu abuela». Lila no respondió. Simplemente se acercó. Miró el rostro de la mujer, como intentando reconocerla desde dentro. Y entonces, en un gesto desarmante, la abrazó. Fue breve, pero fue real. Y ante eso, la mujer no pudo resistirse. Se echó a llorar. Se arrodilló en la tierra del patio y lloró como quien carga con un peso ancestral. El padre de Darío se quedó quieto. No lloró. No se movió. Solo miró a su nieta, como si estuviera hecha de cristal. Lila deshizo el abrazo y corrió a buscar su muñeca. La madre de Darío se secó las lágrimas. Se puso de pie lentamente. Isabela apareció en la puerta. Estaba firme, pero no fría. Se cruzó de brazos. Miró directamente a los dos. «No tengo ni idea de lo que esperan de mí». La madre de Darío intentó hablar, pero la voz le falló. Fue su padre quien dio un paso al frente. «Cometimos un error. Contigo, con Darío, con Lila. Sin excusas, solo arrepentimiento». Isabela no respondió de inmediato. Quería mirarlo a los ojos. Quería ver si el mismo hombre que una vez amenazó con desheredar a su propio hijo por amar a quien no debía, seguía allí. Pero no. Ese hombre ya no estaba. En su lugar había un anciano cansado, vacío. Un hombre demasiado roto para fingir orgullo. «No estoy aquí para buscar justicia», dijo. «No quiero venganza, no quiero gritar, y no necesito que me pidan perdón de rodillas». Respiró hondo y concluyó. «Los perdono, pero no olvido. Por ella, no por ustedes». La madre de Darío volvió a llorar, pero Isabela no se acercó. Solo dio un paso a un lado, permitiéndoles entrar. Los dos cruzaron el umbral. Entraron en una casa que no era la suya, pero que ahora albergaba a su nieta. Darío se paró junto a Isabela, en silencio. Ella le apretó la mano. «Gracias», susurró él. «No me des las gracias, solo no me hagas arrepentirme». Él asintió. Más tarde, Lila dibujaba en la mesa con lápices de colores. Hizo 3 dibujos. En el primero, ella y su mamá. En el segundo, ella y Darío. Y en el tercero, se dibujó a todos juntos, con una frase debajo, escrita con letras torcidas. «Mi familia se está haciendo más grande». Isabela vio el dibujo y cubrió su risa con los dedos. «¿Así te sientes?» Lila asintió. «Algunas personas llegan tarde, pero llegan esa noche, cuando todos se habían ido, y las niñas dormían». Darío preparó té. Los dos se sentaron en el porche, sin prisa. «¿Crees que algún día lo entenderá todo?» «Creo que ya entiende lo esencial», respondió Isabela. «Que el amor no es perfección, es persistencia». Darío la miró. «¿Y nosotros? ¿Qué? Nuestro amor, ¿crees que sobrevivió por persistencia?» Ella tomó un sorbo de su té y respondió con calma. «No. Sobrevivió porque, aunque todo dolía, nunca pude mentirme a mí misma. ¿Y ahora? Ahora solo quiero paz». Él sonrió. «Y tiene un nombre». Ella le devolvió la sonrisa. «Lila». Y por primera vez en años, el pasado se cayó. No porque hubiera sido olvidado, sino porque por fin había sido escuchado. El pasado descansaba en paz en la parte trasera de la casa, como un viejo baúl de cartas que nadie olvidaba, pero que ya no necesitaba abrirse todos los días. Pregunta interactiva. ¿Crees que los padres de Darío cambiarán de verdad? ¿Qué le depara el futuro a esta familia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. 7. El verdadero hogar.
Epílogo. Las mañanas de una verdadera familia comenzaban con olor a pan, saliendo del horno eléctrico que Darío había comprado en oferta, insistiendo en que aprendería a hacer las recetas favoritas de Lila. Siempre fallaba en las primeras tandas, hasta que el pan salía tan denso como el silencio de los primeros desayunos que los tres compartían. Pero ahora, los martes, la casa despertaba con el aroma correcto. Era Lila quien gritaba primero desde el porche: «Mami, ¿el pan no se quemó hoy?» Y Isabela, ya con su cuaderno en el regazo y un bolígrafo detrás de la oreja, respondía sin levantar la vista: «Eso es casi un milagro». Darío salía con su delantal manchado de harina y orgullo en el rostro, como quien sabe que nada allí es grandioso, pero todo es verdadero. Poco a poco, esa casa se convirtió en un refugio. En la pared de la sala de estar estaban pegados los dibujos de Lila, fotografías en marcos sencillos y una lista de tareas escrita a mano: regar las plantas, no olvidar el pan, revisar los deberes. En el estante, los libros se mezclaban con muñecas, y en el sofá, los tres se acurrucaban los domingos para ver películas viejas, mientras compartían la misma manta con olor a lavanda. Isabela escribía más ahora. Escribía sin miedo, sin mirar por encima del hombro, sin pensar en lo que pudo haber sido. Sus historias venían con finales diferentes, no necesariamente felices, pero honestos. Historias donde el amor no salvaba, sino que sostenía, donde los personajes no huían del dolor, sino que caminaban a través de él con dignidad. Lila solía pedir ser un personaje en las historias. «Pero quiero volar», decía. «Entonces serás una niña con alas que solo crecen cuando no tienes miedo», respondía Isabela. «¿Y ella tiene miedo?» «Casi siempre, pero aprende a volar de todos modos». Al otro lado de la casa, Darío cuidaba el jardín. Plantó una hilera de margaritas junto al muro, diciendo que quería algo que resistiera la lluvia. Luego esparció romero, menta y lavanda cerca de la cocina. Un día, Lila lo miró con las manos manchadas de tierra y dijo: «Parece que antes no sabías plantar nada. Ni siquiera personas, hija, ni siquiera personas». Ella no entendió, pero sonrió de todos modos. La relación entre los tres no era perfecta. Había días en que Darío llegaba tarde, días en que Isabela se cerraba, días en que Lila gritaba: «No es justo», por cosas pequeñas, como la falta de internet o el color equivocado de un cuaderno nuevo. Pero incluso esos días servían para un propósito. Aprendieron a volver, aprendieron a hablar, a escuchar, a pedir perdón. Y eso era nuevo para todos ellos. Una tarde de primavera, Lila llegó a casa del colegio con un sobre, un proyecto de genealogía. «Necesita mi historia familiar», dijo, sacando una hoja garabateada de su mochila. Nombres, dónde viven, cómo se conocieron. Isabela y Darío se miraron. Se sentaron con ella en la mesa. Se lo contaron de forma sencilla. Evitaron los detalles que aún dolían, pero contaron la verdad que importaba, que se conocieron por casualidad, que se amaron profundamente, que fueron separados por mentiras, que un día se reencontraron, que decidieron quedarse. «¿Y cuándo llegué yo?» «Siempre estuviste aquí», dijo Darío, señalando su pecho, «incluso cuando no lo sabíamos». Lila sonrió, pero no escribió nada de inmediato. Al día siguiente, le entregó a su maestra una hoja con una sola frase: «Mi familia es la que eligió quedarse junta, incluso cuando el mundo intentó separarnos». En el porche, Isabela colgó páginas nuevas en su tablero de escritura. Colgó ideas, frases sueltas, fragmentos de texto sin terminar. Uno de ellos decía: «Ella no fue salvada. Se aferró a lo poco que tenía y se mantuvo en pie. Sola, pero ahora
ya no está sola. Desde la verja, Darío llegó con un ramo de flores sencillas en la mano. Había salido antes del trabajo. Ahora como consultor para proyectos sociales y pequeñas empresas. Antes de entrar, se detuvo unos segundos, observando a la mujer que amaba. Ella lo vio. «Estoy terminando un texto», dijo. «Es hermoso. Aún está incompleto, como todo lo que vale la pena vivir». Ella sonrió. Se levantó. Caminó hacia él. El beso fue ligero, prolongado, sin promesas, sin urgencia, solo presente. Lila gritó desde el patio. «Van a seguir besándose todo el día». Isabela se rió contra la boca de Darío. «Si por mí fuera así», y él completó. «Si por mí fuera toda la vida». Más tarde, mientras la niña dormía, escucharon truenos distantes. La lluvia llegó lentamente, tamborileando en el tejado. Los dos se tumbaron en el sofá, con una manta cubriéndoles los pies. No dijeron nada por un rato. Isabela giró la cara hacia él. ¿Sabes de qué me di cuenta hoy? ¿De qué? De que ya no tengo miedo a perder. Porque ahora sé quién soy. Y lo que tenemos, nadie nos lo puede quitar ya. Él le sostuvo la mano. Y yo sé lo que estuve a punto de perder, y no lo repetiré. Ella apoyó la cabeza en su hombro, miró el techo. Durante mucho tiempo, pensé que necesitaba ser salvada. Que alguien vendría, que todo cambiaría. Pero fui yo quien sostuvo mi dolor en brazos. Fui yo quien construyó algo con lo que quedaba. Y ahora puedo amar sin olvidarme de mí misma. Él le besó la frente. Y yo puedo amar sin esconderme detrás del nombre que me dieron. Lila tosió en su habitación. Se levantaron, juntos, y fueron a revisarla. La niña dormía, envuelta en mantas. Su rostro sereno, rendido, tranquilo. En el escritorio, colgado, estaba el proyecto escolar. Y en él, junto a los nombres de su madre y su padre, estaba escrito: Lila Alcázar Blanco. Isabela lo miró y sintió algo que nunca antes había sentido. No era euforia, no era alivio, era paz. Esa paz tenía un nombre, tenía un color, tenía un hogar y tenía una historia que casi es destruida. Pero el amor decidió reconstruirla, con silencio, con dolor, con tiempo, pero sobre todo, con verdad. Esto no es solo una historia de un reencuentro, es la historia de todo lo que el tiempo ha destruido. Es la historia de todo lo que el amor te da el valor para reconstruir. ¿Cuáles son tus reflexiones finales sobre este viaje increíblemente emocional? ¿Crees que algunas heridas pueden repararse de verdad? ¿O existen límites para el perdón? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, dale me gusta, compártela y suscríbete, porque todavía tenemos muchas verdades que revelar.